El título de nuestro video es Hombre Datos Curiosos de Abraham, personaje bíblico estrella brillante. El desierto se extiende bajo un sol implacable, las arenas arden y el silencio parece contener un secreto ancestral. Pero en medio de esa inmensidad, hace casi 4000 años, se gestó una historia que cambiaría para siempre el destino de la humanidad, el relato de un hombre cuya vida fue una odisea de fe, errores y promesas que aún hoy resuenan. No hablamos de un rey, ni de un guerrero invencible en el campo de batalla, sino de un patriarca, el primero y más venerado, conocido en 3 de las religiones más grandes del mundo. Su nombre, Abraham, resonaba en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas y opulentas de su época, pero este mercader y pastor estaba a punto de convertirse en Abraham, el padre de una multitud, el amigo de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que un simple hombre de 75 años, que vivía en una tierra pagana donde incluso su propio padre adoraba ídolos, se convirtiera en el eslabón clave de una fe monoteísta que persiste hasta nuestros días? Prepárate, porque lo que vas a escuchar va mucho más allá de las historias de escuela dominical. Te garantizo que los datos que vamos a desvelar te obligarán a ver a Abraham con una mezcla de admiración e intriga. Hay secretos y decisiones impactantes detrás del velo de la piedad que te dejarán sin aliento. Comencemos con el primer dato que dinamita cualquier imagen de santidad inquebrantable: su matrimonio con Sarai. La Biblia nos revela un detalle escalofriante y poco conocido por muchos: Sara, su amada esposa, era en realidad su media hermana. Sí, lo has oído bien. Ambos eran hijos de Taré, aunque de diferente madre. Esta revelación no es un chisme histórico, es un hecho bíblico. Imagina el contexto cultural de esa época, la complejidad de una relación familiar y conyugal bajo el mismo techo, y cómo esto encaja en su futuro rol como el ejemplo supremo de la pureza de la fe. No obstante, este lazo de sangre no fue el único punto controversial en su viaje. En 2 ocasiones distintas, una en Egipto ante el faraón y otra ante Abimelec, rey de Gerar, Abraham orquestó una estrategia de supervivencia tan arriesgada como engañosa. Instruyó a su esposa Sarai, de una belleza legendaria, para que dijera ser solamente su hermana. Su miedo era que, al ver su belleza, los líderes poderosos lo mataran para tomarla como esposa. Este acto de autopreservación, que ponía en riesgo el honor y la seguridad de Sara, obligó a la intervención directa de Dios en ambos casos, desatando plagas y reprensiones divinas contra los reyes por tocar a Sarai. El amigo de Dios no era un hombre perfecto, era un hombre que, a pesar de sus debilidades y miedos, aprendía a confiar. Pero la tensión en la vida de Abraham no terminó ahí. Otro dato fascinante es el misterioso encuentro con Melquisedec. Después de rescatar a su sobrino Lot de la captura de 4 reyes, Abraham se encontró con un personaje enigmático, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre le ofreció pan y vino y lo bendijo. ¿Quién era este rey sacerdote que no tenía genealogía conocida y al que Abraham le pagó el diezmo de todo lo que había recuperado? Su figura es tan relevante que teólogos de todas las épocas lo han debatido. Algunos lo ven como una teofanía, una aparición preencarnada del mismo Hijo de Dios. La trascendencia de este encuentro es inmensa. Abraham, el patriarca, reconoció la autoridad de un sacerdote que no pertenecía a su linaje, un eco de un sacerdocio eterno que vendría mucho después. Ahora llegamos al punto de inflexión, el momento de alto impacto que define su legado y que ha estremecido a creyentes y no creyentes por igual: el sacrificio de Isaac. El clímax de la vida de Abraham no es el nacimiento milagroso de su hijo de la promesa cuando ya tenía 100 años, sino el momento en que Dios, de forma incomprensible, le pide que sacrifique a ese mismo hijo en el monte Moría. Este es un dato que, si se mira fríamente, es aterrador. Un padre dispuesto a levantar el cuchillo sobre su único heredero, el niño por el cual esperó décadas y que representaba la única vía para el cumplimiento de la promesa divina. El joven Isaac, en un detalle que a menudo se pasa por alto, le preguntó a su padre, con la inocencia más desgarradora: «Padre mío,
he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, no solo fue una profecía inmediata, pues un ángel detuvo su mano y un carnero fue provisto, sino que se convirtió en una de las declaraciones de fe más profundas de toda la Escritura. Esta escena no es solo una prueba de obediencia, es un tipo o una prefiguración asombrosa. En ese monte, en esa acción suspendida, se revela una sombra del sacrificio de Dios Padre entregando a su propio Hijo, no en un monte Moría específico, sino en un lugar muy cercano, el Gólgota. Abraham, al estar dispuesto a sacrificar a su único hijo, mostró la fe de alguien que creía que Dios era lo suficientemente poderoso no solo para detener su mano, sino para resucitar a Isaac de entre los muertos para cumplir su promesa. Ese es un nivel de fe que pocos pueden siquiera imaginar. Para finalizar, consideremos un contenido adicional que es absolutamente relevante. Abraham no es solo el padre del pueblo judío a través de Isaac, sino también, indirectamente, el padre del pueblo árabe a través de Ismael, su hijo con Agar, la sierva de Sara. Al ser padre de dos naciones, una de ellas el origen del Islam, su figura se eleva a la de un nexo religioso global. Judíos, cristianos y musulmanes, todos, reverencian a Abraham como un profeta fundamental o un patriarca, el hombre que puso el modelo de lo que significa creer en un solo Dios que lo demanda todo. Murió a la impresionante edad de 175 años, habiendo visto el inicio de su multitudinaria descendencia y dejando una huella imborrable, no solo por las tierras que recorrió o las batallas que ganó, sino por la lección ineludible de que la fe verdadera a veces exige el paso más aterrador, el sacrificio más inconcebible, y la confianza ciega en que, al final, Dios siempre proveerá. La próxima vez que escuches su nombre, recuerda al hombre complejo, el esposo temeroso, el pagador de diezmos a un rey misterioso, y el padre que casi se convierte en verdugo, un ser humano de carne y hueso cuyas imperfecciones magnifican aún más la grandeza de su fe inquebrantable. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.